Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hoy hablaremos de Alzheimer. Este tema lo habíamos anunciado el viernes anterior. Tuvimos un detalle logístico por el que lo pasamos para hoy. Y es porque se hizo un estudio sobre la mortalidad de Alzheimer en Costa Rica entre 1994 y 2014. Un estudio que ha tenido mucha relevancia desde que se hizo público la semana pasada, el primero en su tipo, por cierto, y esto representa un enriquecimiento para las personas que lo padecen, por supuesto, pero sobre todo para las familias y como sociedad para lo que nos encaminamos en medio del desafío del aumento de la edad promedio de los costarricenses, que genera enormes retos. Uno de ellos son las pensiones, por ejemplo, otro de ellos son las enfermedades, otro de ellos es el envejecimiento saludable, y es por eso que hoy el doctor Daniel Pérez de la Unidad de Investigación de la Universidad Hispanoamericana está con nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes hoy compartiendo esta tarde, esperando poder compartir con la audiencia y aumentar el conocimiento sobre el tema. Muchas gracias. De hecho, las salvadas que tenemos ahora hay 20 prácticamente para hablar de esto, así es que iremos despacio metiéndonos en algunos temas que por supuesto son muy relevantes. Hablemos del Alzheimer primero, como tal. ¿Qué es el Alzheimer, doctor? Claro, el Alzheimer es una enfermedad, una patología que es neurodegenerativa. Es una enfermedad que se produce con una fisiopatología poco definida. Eso quiere decir que las causas no están muy claras y la manera en la que se genera. Sin embargo, sabemos que hay una serie de proteínas que se desarrollan de manera no apropiada en el cuerpo, que se acumulan en el sistema nervioso central, lo cual produce que haya un alto nivel de toxicidad que eventualmente disminuye la capacidad o ataca la memoria del paciente que lo está padeciendo. Pero no se ha logrado identificar, o sí se ha logrado identificar cuáles son esas proteínas que se acumulan. Sí, hay dos proteínas específicamente, una es la beta amiloide y la otra es la proteína p-tau. Son las dos proteínas que se acumulan. Ajá. Y intoxican de alguna forma el cuerpo. De alguna manera, esa es tal vez una manera sencilla de comprenderlo. ¿Y cuál es la fuente de esas proteínas? No, el mismo cuerpo tiene esas proteínas. El problema es cuando empiezan por un proceso que es poco conocido y que siguen en un proceso de estudio, empiezan a acumularse hasta que llega al punto en que se convierte o que genera toxicidad. Cuando uno revisa estadísticas, pero sobre todo actas de defunción anteriores a 1950, es muy complicado definirlo. Uno encuentra actas de defunción de principios del siglo anterior donde dice muere por fiebre, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? O muere por dolor estomacal, entonces era muy complicado. En el caso del Alzheimer pasa lo mismo, antes se identificaba como una demencia senil. Ajá, sí. ¿Cuál es la diferencia? No, la demencia senil es un término que en realidad ya se encuentra obsoleto en muchísimos aspectos. Usted no se vuelve o no pierde sus capacidades cognitivas solamente por cumplir más años. No es que conforme usted cumple años va perdiendo sus capacidades cognitivas y cada año va a perder una más. Claro. No va en ese sentido, sino que poco a poco se ha logrado identificar que hay diferentes tipos de demencia. Una de ellas es el Alzheimer, otra de ellas es el Parkinson, y yo creo que la principal, y hay otras más, y yo creo que la principal diferencia radica en que en realidad demencia senil es un término que ya no se utiliza en geriatría y que el Alzheimer es otro tipo o un tipo de demencia. Claro, pero es interesante porque antes lo que pasaba es que no se lograba identificar qué era, entonces lo asumían, bueno, no sé, es una persona mayor, por lo tanto, demencia senil. Claro, exactamente ese era el parámetro que se utilizaba para medirlo antes, y como mencionan, las actas de defunción fueron y han sido, y probablemente si nos sentamos a verlas ahorita pueden ser un problema grande y al cual hay que ponerle mucha atención porque llenar un acta de defunción es una responsabilidad muy importante, y diagnosticarlo, hacer un diagnóstico de muerte y saber exactamente de qué murió o qué falleció ese paciente no siempre es un trabajo sencillo, y antes no se identificaba, ahora tenemos más herramientas y más capacitación para poder hacerlo. ¿Cuándo se identifica, cuándo se tipifica el Alzheimer específicamente? Bueno, todo esto está dentro de las clasificaciones internacionales de enfermedades. Ya a partir de la 7ª o 8ª clasificación de enfermedades ya se toma en cuenta más el Alzheimer de ahí en adelante. Estamos hablando de hace muchísimos años y en realidad ya es una enfermedad que ahora toma más fuerza, por el sentido de que ahora se ve más, pero que ha estado con nosotros muchísimo tiempo. Por supuesto, pero digamos, cuando deja de llamarse en la práctica médica
demencia senil, digamos, y empezamos a identificar una patología que se llama Alzheimer, más o menos estamos hablando de los 80s. Puede ser 80s, un poquito, en la década de los 70s podríamos estar hablando de que se empieza a llamar o a conocer más. Eso me parece relevante porque el estudio que publica la universidad es una tesis de licenciatura, ¿verdad? Sí, es una tesis de grado realizada por el doctor Anthony Venegas en conjunto con la doctora Catherine Kulzer y el apoyo de la unidad de investigación, doctor Ronald Evans y mi persona también. Porque fíjese que el viernes cuando anunciamos el programa, que después lo pasamos para el sí, bueno, si el doctor quiere café, pero es que era para que se llevara las bolsitas, cheles, porque era mío, pero doctor, no sé si se le antoja ahora que lo ve. No, tranquilo, tome usted el café, no hay ningún problema. Pero no se le antoja hasta ahora, ya. Es que se lo pregunté antes del programa. Chelita, gracias. Es que Chelita es lo más servicial del planeta. Muchísimas gracias. Entonces tome, Chelita, llévese todo lo que no ocupo. Claro que sí. Es que el mío viene sin nada, el del invitado siempre viene con todo. Chelita, muchas gracias. Doctor, le decía que era particularmente importante porque cuando lo anunciamos el viernes y cuando lo pasamos para el miércoles, algunas personas que me topé el fin de semana me decían, ¿cuándo es el programa del Alzheimer? Y entonces una de las dudas era, ¿pero desde cuándo tienen estadísticas? Porque es relativamente nuevo. Por eso quería fechar, digamos, cuándo se logró identificar, porque en la tesis de grado viene... el tema general es mortalidad por enfermedad del Alzheimer en Costa Rica por provincias y cantones entre 1994, es decir, cuando ya estaba definida efectivamente, tipificada y clasificada la enfermedad, hasta 2014. Claro, exactamente, está tipificada y está bien diagnosticada en ese aspecto. De hecho, la tendencia abarca 25 años, empieza desde 1990 en realidad, y podemos ver cómo se van dando los cambios que vamos analizando poco a poco en el programa en ese proceso. Ahí hay dos clasificaciones internacional de enfermedades. Una es el CIE-9 y otra es el CIE-10. Ambos reconocen el Alzheimer ya como patología propia. La enfermedad del Alzheimer tiene varios estadios, tiene 3 etapas de evolución. Así es, de una manera temprana, de una manera inicial, el paciente empieza a tener algunos problemas desde el punto de vista cognitivo, empieza a tener algunos trastornos de la memoria que pueden ser leves y que no siempre son fáciles de diagnosticar, que es un punto importante porque hay, a la hora de intentar abarcar esto o diagnosticarlo en edades tempranas se puede volver un tanto complejo porque no es tan sencillo. Luego vamos a pasar a una etapa intermedia y a una etapa más avanzada donde básicamente los síntomas iniciales comienzan a agravarse. Entonces el paciente que tenía problemitas para recordar algunas cosas sencillas, no cosas como cotidianamente se nos olvidan, porque ahora tal vez la gente va a pensar, mira, se me olvidó el número de teléfono y entonces, ¿será que me empezó con síntomas? No, cosas un poco más cotidianas, un poco más normales que uno siempre recuerda, el paciente comienza a olvidarlas y conforme se intensifican estos síntomas, entonces el paciente empieza a avanzar en los estadios de la enfermedad hasta llegar a la etapa intermedia o al estadio más avanzado, donde los pacientes ya prácticamente son total y completamente dependientes de alguien para poder hacer sus actividades normales de la vida diaria. Además a eso se suma etapas o momentos de agresividad, momentos de euforia, momentos que más bien están muy bajos en su estado de ánimo, que hace una combinación diferente o difícil de poder tratar en el paciente. Sí, de hecho, metámonos a las etapas, doctor, y déjeme invitar además a los oyentes que nos escuchan a esta hora. Pueden participar con nosotros en @monumentalcr en Twitter, en Noticia Monumental en Facebook. Pueden observarnos esta noche en Canal 2 a las 8 y pueden escuchar la repetición de este programa a las 9:30 en la radio. Así es que bienvenida a cualquier consulta que yo le transmita al doctor o algún comentario sobre el estudio. La enfermedad está presente en personas mayores de 65 años. Puede estar presente antes, es más frecuente en personas mayores de 65 años, ¿verdad? Hay casos esporádicos de personas que lo han presentado antes, como muchas otras patologías que se caracterizan por ser en edad avanzada, no siempre van a iniciar exactamente igual. Sin embargo, sí es mucho más común y está dentro de lo que se describe en la literatura, que inicie con el paciente que tiene más de 60 años, 65 años, y que aumente la posibilidad conforme aumentan los años también. Doctor, en Costa Rica se han encontrado casos de personas, no de 62, 63, sino por ejemplo de 40 años que empiezan a presentar la patología. Es difícil poder conocer esa estadística en el país en este momento. Sin embargo, hasta donde hemos trabajado en unidad de investigación, no hemos encontrado un caso que haya iniciado en edades tan tempranas, o por lo menos dentro de este análisis de datos no parece haber ninguno que se haya encontrado. Lo que sí es cierto, y lo vamos a ver más adelante en las estadísticas, es que
es que afecta más a las mujeres que a los hombres. Sí, es cierto, afecta más a las mujeres que a los hombres y inclusive lo vamos a ver más adelante, como lo dijiste, en algunos casos podemos ver 60% mujeres o más que son los pacientes que padecen la patología. ¿Por alguna condición biológica, médica? No hay ninguna condición biológica médica que realmente nos diga por qué una mujer o las mujeres en este momento se están viendo más afectadas. Puede haber cosas que nos pueden llegar a hacer pensar desde el punto de vista de actividades que se realizan, que a veces se tiende a ser un poco más activo el varón. Sin embargo, no es algo que nosotros podamos determinar con causalidad, o sea, que realmente nos diga por esta razón es a esto lo que se debe. ¿La carga genética? La carga genética es uno de los componentes importantes de toda enfermedad y es importante tenerlo en cuenta cuando en la familia ha existido antes, mis papás han tenido, etcétera, y puede tener una relación. No es un factor de riesgo de los más determinantes, pero puede tener una relación importante con los diferentes pacientes. Sin embargo, siempre la carga genética va a estar presente en todos. Importante es si nosotros buscamos la manera de prevenir las diferentes enfermedades, ¿verdad? Metámonos a la primera etapa de la enfermedad. ¿Es cierto que lo que primero empieza a afectar la enfermedad es la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo, en efecto, la enfermedad comienza a afectar de primero la memoria a corto plazo, la posibilidad de ubicarse en espacio y tiempo del paciente empieza a verse muy afectada y esto, al inicio de la enfermedad y esto empieza a denotar que los síntomas van aumentando en el paciente. Por eso decía al inicio, no es que se me olvidó. No es lo que decimos un lagunazo. Exactamente, no es que olvidé el número de teléfono de alguien y que tengo que... No es eso, ¿verdad? Es que el paciente realmente se desorienta en espacio, realmente se desorienta en tiempo, realmente no recuerda cosas que acaban de suceder. Entonces esos son síntomas que empiezan a decirnos que el paciente puede estar entrando en una etapa inicial de Alzheimer. Ok, conforme avanza vamos a ver los últimos recuerdos, quiero que usted me lo confirme, los recuerdos anteriores, es decir, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, son los últimos que se pierden durante el Alzheimer. En efecto, son los últimos que se van a perder durante el Alzheimer y es que están ubicados en otros segmentos del cerebro que se van afectados de manera posterior, ¿verdad? Okay, entonces, esa es la explicación. Exactamente, entonces no es lo que inicialmente se empieza a afectar dentro de los diferentes áreas del cerebro y entonces por esa razón es que podemos ver que el paciente inicia con una memoria a corto plazo, con cosas normales que empieza a olvidar y ya luego con etapas muy avanzadas olvida. Podemos ver pacientes que recuerdan tocar una guitarra, pero que no recuerdan lo que acaban de hacer hace poco. De hecho es curioso, leí creo que fue en la BBC de Londres hace un año si acaso, que había pacientes con Alzheimer que ya en etapas avanzadas, digamos, que le ponían su canción favorita, por ejemplo, y seguían y continuaban identificando los tonos de la canción. Claro, eso se puede dar porque una vez más son lugares diferentes del cerebro, entonces no están ubicados en donde está ubicada la memoria a corto plazo. Claro. Entonces, por eso es que se ve de esa manera. Doctor, he conocido a varios pacientes con Alzheimer. Recuerdo a uno en particular, por ejemplo, que no recordaba a sus nietos, no recordaba a sus hijos, pero recordaba a su esposo en los primeros momentos de su matrimonio, no sé, tenía 80 años y se casó a los 20, entonces recordaba, digamos, la etapa de los 20, 25 y de ahí para atrás, por supuesto. Claro, misma situación, poco a poco el paciente se va deteriorando, va aumentando sus síntomas, va volviéndose a una situación un poco más compleja y eso va produciendo que vaya perdiendo más y más memoria y más de su capacidad funcional. ¿Cuánto dura esa primera etapa? Más o menos. Es difícil delimitar los tiempos, las etapas pueden variar de una u otra, puede ser acelerado, puede ser lento, es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, que va a llevar un proceso que es largo, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que el paciente sigue teniendo una función corporal del resto de su cuerpo fisiológica relativamente normal, ¿verdad? Entonces sigue siendo una persona que tiene que hacer sus cosas diarias, ¿verdad? O que debería tener esa posibilidad, y entonces solamente que empieza a perder la memoria. Entonces eso limita mucho la capacidad o su funcionalidad diaria. Claro, una persona en el primer etapa de evolución ya no puede vivir sola, por ejemplo. Podría vivir sola, no sería lo apropiado, no sería lo óptimo. En la segunda y en la tercera es cuando ya no. No, ya hay una dependencia prácticamente total en cada una de las otras etapas. Ok, nos preguntan en Twitter, Tucán, dice, ¿hay forma de diagnosticar en forma temprana que una persona padecerá de Alzheimer?
Igual que todas las enfermedades se pueden diagnosticar de una manera temprana. Si la población costarricense logra comprender que necesitamos hacernos chequeos al menos una vez al año, y que ese chequeo general, no porque me sienta mal, sino que ese chequeo general estudia por parte de un médico de atención primaria, o sea, un médico que está en el EVAIS, que le abarca o analiza las diferentes cosas que está presentando este paciente, entonces vamos a lograr diagnosticar no solamente el Alzheimer, sino cualquier otra enfermedad de manera temprana, porque el médico está capacitado para poder ver los síntomas tempranos de esta y otras enfermedades. Doctor, ahora que Tucán pregunta esto, vamos a ver, eso es una identificación temprana, pero es cuando ya empezó a afectar a la persona, es decir, cuando ya se dieron las primeras manifestaciones, pero hay forma antes, por la acumulación de las dos proteínas que usted nos contaba, hay forma de determinar que hay una acumulación excesiva de tal proteína y que por lo tanto en los próximos años uno podría sufrir Alzheimer. No, en este momento no, y al menos no en nuestro país. Hay un estudio que sería un tamizaje, eso que estamos hablando, como hacemos un tamizaje neonatal o como hacemos el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿verdad? Para saber antes de que la persona presente cáncer de cervix qué es lo que tiene. No tenemos en este momento una prueba de sangre que nos diga, mira, estamos teniendo más beta-amiloide, más p-tau, y por esa razón entonces el paciente puede que tenga Alzheimer más adelante. Eso se ha identificado entonces, me parece lógico, en estudios postmortem de los pacientes. No necesariamente en estudios postmortem, se ha identificado en algunos estudios postmortem, pero también hay estudios de seguimiento que han ido viendo cómo aumentan estos factores en diferentes partes. La otra pregunta que le hace Tucán es si hay alguna forma de, una vez que aparece, digamos, la primera etapa, si hay alguna forma de desacelerar la evolución de la enfermedad. No, lamentablemente es una enfermedad que seguirá neurodegenerando el paciente de manera paulatina. Ahora, hay tratamientos que pueden ayudarnos a manejar los síntomas y a hacer que estos síntomas sean más leves, pero el proceso natural de la enfermedad va a continuar. Que es como las crisis psicóticas y esas cosas. Sí, podemos contar las crisis psicóticas, y dentro de su mismo proceso fisiopatológico, o sea, la razón por la cual se genera la enfermedad, hay disminución de otro tipo de enzimas, acetilcolinesterasa y otras cosas que nosotros podemos intentar disminuir, pero que no lograremos disminuir del todo, ni tampoco esa producción que hablamos anteriormente, vamos a lograr mermarla. Entonces, aunque ya hay fármacos que se están empezando a generar para intentar evitar esto, no se ha logrado demostrar que realmente podamos hacerlo, detenerlo de manera completa o enlentecerlo tanto que el paciente siga siendo funcional y eventualmente fallezca a otra cosa. Muy difícil. Justamente nuestra jefa de información, que está muy interesada en este tema, Febe Cruz, dice que le gustaría saber cómo las familias, una vez que se diagnostica a un miembro con Alzheimer, deben sobrellevar una enfermedad así. Lo mencionamos antes fuera del micrófono. Yo creo que una de las cosas importantes en este aspecto es algo que se llaman políticas de cuidado. ¿Por qué razón? Nuestro país hasta este momento tiene algunas cosas de políticas de cuidado como son los NCI, pero que no en realidad abarcan esto a como debería abarcarse y a lo que va a representar más adelante. Vamos directamente con la pregunta. Cuando una persona es diagnosticada con Alzheimer, no solamente es esta persona la que va a vivir esto, es su familia, es su miembro más cercano, es el nieto, es el hijo, es la persona que está alrededor, la que se va a tener que convertir en el cuidador. Eso va a hacer que esa persona tenga que trabajar, tenga que dejar de trabajar y empiece a dedicarse. Y ser cuidador de una persona con Alzheimer es un trabajo, y con cualquier persona que tenga una demencia, es un trabajo realmente difícil, que genera un cansancio muy importante en la familia, en el proceso. Deberíamos contar con un apoyo psicológico y con un entrenamiento para estas personas. Pero además, doctor, vamos a ver, además de lo cansado, realmente físicamente y mentalmente, que es cuidar a una persona que padece Alzheimer, la enfermedad trae un gran dosis de drama, ¿verdad? Porque el drama es para el paciente diagnosticado que dice, por Dios, me estoy desconectando. ¿verdad? Me estoy desconectando, estoy olvidando quién soy, estoy olvidando un montón de cosas, y por supuesto para las personas más cercanas, para el cónyuge, para los hijos, porque vamos a ver, por más racional que uno intente ser, siempre pasa el drama de me está olvidando, ¿verdad? Y uno se siente un poco frustrado con eso. Eso debe ser lo más difícil de manejar. Claro, por eso es que mencionaba en algún momento, ahorita, anteriormente mencionaba que parte del apoyo que tiene que tenerse es desde ese punto de vista psicológico, porque si nosotros intentamos poner en los pies de esta familia, de esta persona, que es la que está viviendo exactamente lo que estás diciendo en este momento, vamos a ver que es algo que realmente lo va a afectar a uno, emocionalmente realmente uno puede verse afectado, y es importante que uno pudiera contar con un grupo o algo, un sistema que realmente te apoye y te respalde en este proceso, te acompañe en este proceso, y que no tenga que ser algo que solamente está viviendo
el familiar y solamente está viviendo la persona, sino que podamos contar con un sistema que nos respalde en esto. Actualmente usted sabe, y le pregunto si usted sabe, porque no le toca a usted estuvo en la unidad de investigación de la Universidad Hispanoamericana, pero ¿hay alguna forma de, en ese momento vigente en Costa Rica, de atender integralmente a los pacientes? No hay, como decís, no me toca en este momento trabajar en ese tema. Sin embargo, como dije anteriormente, tenemos que entender que esta enfermedad, igual que muchas otras, van a empezar o van a seguir este constante aumento que estamos viendo. Uh-huh. Y que la mortalidad no es una mortalidad que se da al año, es una mortalidad que se da después de muchísimo tiempo que la persona la padece. Uh-huh. Entonces, el país necesita ya, en este momento, empezar a generar políticas de cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos generar algo que respalde a la gente, algo que empiece a tomar en cuenta que si nosotros dedicamos o solamente dejamos que el cuidador sea la familia y el cuido, si nos ponemos a verlo, el cuido parece como que trasciende las generaciones, lo cuidó la mamá, después lo cuidó el hijo, después lo cuidó el nieto, después, y así vamos, porque así son estas patologías neurodegenerativas, sí. Duran mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros intentamos ver hasta un nivel más macro? Estamos sacando gente que ha tenido que dejar de producir para su familia también, que ha tenido que disminuir un ingreso económico, que inclusive para el sistema de salud afecta. ¿Por qué? Porque disminuye el aporte que le estamos dando a la caja, disminuye el aporte que le estamos dando a las pensiones, porque estas personas en su edad productiva tienen que dedicarse a esto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no tenemos en nuestro país un pensamiento, una perspectiva de pensar que esto va a aumentar y que realmente necesitamos generar una política que procure generar algo que nos ayude a cuidar a nuestros familiares en este tipo de enfermedades. Supongo que los pacientes pasarán al inicio, los que conozco pues lo han pasado por una etapa depresiva, por supuesto. Estas enfermedades todas tienen un carácter emocional difícil de manejar. Claro, pasan en etapas de depresión, como tienen momentos ya más adelante de euforia. Uh-huh. Pero sí tiene una etapa donde puede pasar eso. En la primera etapa me refiero, donde, sí. donde uno sabe que lo tiene, sí. Que viene, exacto. Pero tiene que enfrentarlo desde la racionalidad. Exactamente. Volcán Poas hace un comentario en Twitter que dice: hay que cuidar a los que cuidan, y a veces se descuidan su propia salud por cuidar a alguien. Claro. Usted decía, bueno, sobre todo porque es un proceso muy largo. En promedio, ¿cuál es la sobrevivencia de un paciente desde que le diagnostican el Alzheimer hasta que fallece? Puede ir 10, 15 años. Un paciente 10, 15 años. Sí, es un proceso muy largo. Uh-huh. Usted le puede diagnosticar Alzheimer a los 60 años y a los 75. Entonces, eso va a depender... cuidados 15 años. Exactamente. Es que ese es exactamente el punto. Va a necesitar cuidados muchísimo tiempo. Entonces, hay que cuidar al cuidador. Totalmente de acuerdo. Y hay algo que se llama síndrome del cuidador. Entonces, el síndrome del cuidador es esta persona que está tan cansada de este proceso emocional, mental, físico, que llega el momento en el que ni siquiera se mide de lo que está pasando y de lo que está haciendo, y puede llegar inclusive a maltratar al paciente al cual está cuidando. Inclusive se dice que un cuidador no debería pasar más de 15 días con un solo paciente. Uh-huh. Dice Marcela Aguirre: buenas tardes, esto es en Facebook. En mi familia materna existen casos de Alzheimer y demencia senil. Mi tío mayor falleció con este padecimiento y mi abuela materna también. Tengo 37 años y me dicen que a partir de los 40 debería hacerme exámenes. ¿Es cierto, doctor? Vamos a ver. Habría que ver qué exámenes le van a decir que se haga. Yo le diría que, como dije anteriormente... Es el chequeo normal. Es el chequeo normal. Pero además me parece, y le agradezco que lo haya dicho tan claramente, no hay exámenes clínicos, digamos, que digan, sí, usted va a tener Alzheimer. Exactamente. O si usted tiene Alzheimer, porque no se le hace un examen de sangre a ver si tiene Alzheimer. Es simplemente viendo... Es clínica. Exactamente. Cuando ustedes dicen es clínica, signos y síntomas que exacto, es lo que uno ve. Es lo que uno ve. Es lo que el médico está entrenado para poder diagnosticar. Uh-huh. Vamos a ver, un médico bien entrenado tiene que tener la capacidad de diagnosticar un paciente con historia clínica y examen físico, no con laboratorios. Los laboratorios el médico tiene que mandarlos única, exclusivamente para afirmar el diagnóstico que ya generó a través de la entrevista y el examen físico que le hizo a este paciente. Ok, entonces lo que le están diciendo a Marcela, digamos, es poco común, no es el examen, sino es la cita, el chequeo. Es el estar atento, estar pendiente de lo que pueda estar presentando, que es algo que tenemos que hacer Marcela y todos los pacientes, sí. que todas las personas, que vamos a ver, no todas las personas van a padecer de Alzheimer, ¿verdad? No quiero dar a entender esto, pero sí todos debemos chequearnos constantemente porque podemos padecer de cualquier otra cosa. Doctor, yo entiendo que va a haber muchas preguntas en el programa que tienen aspectos individuales, pero le agradecería claro. Si las intenta abordar. Laura Marín dice: hola Randall, mi tía tiene Alzheimer. Vamos a ver.
Laura, si puedes volverme a escribir, porque creo que de seguro vas corriendo y me escribiste y no entiendo bien, pero más o menos. Hola, Randall y el doctor. Mi tía tiene 81 años, entiendo, porque ahí dice 18, pero supongo que tiene 81. Muy probablemente. Tiene Alzheimer. ¿Es normal que progrese rápidamente? Es que en el caso de ella está avanzando muy, muy, muy rápido. Evoluciona diferente en cada paciente. En cada paciente tiene un sistema diferente, va a funcionar de una manera diferente. En algunos evolucionará más lento, en otros evolucionará más rápido. Nos pregunta Agustín si es hereditaria. Agustín, el doctor hace un ratito dijo que todas las enfermedades tienen un porcentaje sí, hereditario. Sí. Dice Mastica, pasa que las enfermedades del sistema nervioso central son difíciles de diagnosticar porque se confunden las manifestaciones de la enfermedad. No sé si comprendo muy bien la pregunta, pero bueno, en realidad las enfermedades del sistema nervioso central son difíciles de diagnosticar, en eso estoy completamente de acuerdo. Valorar la memoria no es un proceso sencillo, aunque se hace con un proceso sencillo, no es tan fácil de decir qué es el grado, cuál es el grado de afectación que tiene el paciente. Vamos a entrar a la etapa de la tesis del doctor Venegas, donde señala algunas causas, pero me voy a adelantar un momentito, sí. Porque Isaac Villarreal dice: una persona que no descanse bien, supongo que es que no duerma bien, o dedique mucho tiempo estudiando y pocas horas de sueño, ¿tiene mayor riesgo de Alzheimer, doctor? Muy bien, excelente pregunta, y qué bueno que nos hagan una pregunta que venga por ese lado. Vamos a ver, los estilos de vida saludable son la herramienta para prevenir cualquier enfermedad. Descansar lo apropiado, hacer ejercicio, mantener una alimentación saludable. El costarricense lamentablemente no siempre come de la mejor manera, y no estoy hablando de comida chatarra, sino que muchas veces pensamos que un montón de comida junta es buena comida, y no siempre es así. Entonces todo eso va a servir para Alzheimer, pero va a servir para cualquier otra enfermedad. Hay dietas que han probado ser algún factor protector, tal vez desde algún punto de vista, o han ayudado a evitarlo, que todavía es un tanto controversial. ¿Por qué? Vamos a ver, una de ellas es la dieta mediterránea, ¿okay? Dietas no es pasar hambre, ¿verdad? Dietas es tener una alimentación apropiada, saludable, desde algún punto de vista, exactamente. Entonces, la alimentación mediterránea, ¿qué es lo que pasa? Que es una alimentación saludable. Entonces, si nosotros entendemos que el sumar un montón de carbohidratos en un plato típico, como el plato costarricense, como sería el casado, muy bien el casado. El casado tiene arroz, frijoles, picadillo de papa, tortilla, una carne que es usualmente frita, que es una carne, o si no es una carne procesada, algún embutido que también es procesado, tiene un fresco que ojalá que sea horchata, que quede rico, ¿verdad? Pero con un montón de azúcar, y aparte de eso usted le va a sumar algún postrecito, alguna otra cosa. Estamos comiendo sin darnos cuenta, pensando que estamos comiendo saludable, un montón de grupos alimentarios juntos que no son ni las porciones apropiadas, ni la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, de calorías. Ahí va un montón de carbohidratos. Es que me llamó la atención en el estudio, lo señalan textualmente así: las causas son múltiples, desde el factor genético, que ya lo hablamos, o una serie de hábitos que pueden inducir riesgo para detonar la enfermedad. Vamos a ver, aquí lo que le quiero preguntar es si hay una relación causa-efecto con la enfermedad, o simplemente es porque uno prevé desde el sector salud que un hábito de vida saludable pues previene las enfermedades, o hay una relación causa-efecto, porque aquí hablan del consumo de tabaco, de la mala alimentación, de la hipercolesteremia, que es el colesterol alto, hipertensión, diabetes, derrames cerebrales, enfermedades metabólicas, depresión. Claro. ¿Hay una relación causa-efecto con el Alzheimer, o simplemente lo abordan en general desde el sector salud? Vamos a ver, ahí vamos a verlo desde los dos puntos de vista, ¿okay? Hay una relación causa-efecto con muchas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo por el tabaco, igual por la diabetes, igual por la hipertensión, porque tienen afectación tanto a nivel macrovascular, o sea, arterias grandes, venas grandes, como tienen afectación microvascular, que quiere decir las cosas más pequeñitas que llegan, por ejemplo, al cerebro. Entonces, las venitas del cerebro. Las arteritas, sí, las venitas del cerebro, exactamente. Entonces, hay una relación directa que asocia esta enfermedad con esas otras, ¿okay? Como un factor de riesgo, ¿okay? Pero también, como lo mencioné anteriormente, en conjunto, mantenerse saludable y evitar estas cosas que es lo mismo, todas se evitan siendo exactamente lo mismo: estilo de vida saludable. Okay. Le pregunté porque uno podría caer en la falacia, por ejemplo, decir, bueno, si usted no fuma, come saludablemente, no tiene obesidad, tiene actividad física constante, no padece diabetes y no padece hipertensión, se salvó del Alzheimer, y no es así. No es así, es menos probable, pero no es así.
Y hay otros factores que son sociales, que los incluyen en las causas. Uno es el bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué ese? Ese me llamó la atención. El bajo nivel socioeconómico es una posibilidad dentro de las causas que estamos viendo, los factores de riesgo que estamos viendo. ¿Por qué? El cerebro es vamos a ver, la gente hace ejercicio porque quiere desarrollar un músculo, ¿ok? Para desarrollar el cerebro tenemos que trabajarlo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que leer, entonces, las personas que usualmente tienen un nivel de socioeconómico bajo, muchas veces están privadas de educación, están privadas de ese tipo de cosas, y por eso es que puede convertirse en un factor de riesgo. Yo puedo tener una persona de un nivel socioeconómico bajo que se prepare, que estudie y que lea constantemente, que aprenda idiomas o que busque la manera de llenarse en ese aspecto, y elimina, digamos, por decirlo así, el factor de riesgo de nivel socioeconómico bajo. De hecho, doctor, le voy a contar algo para intentar apoyar esto que me está diciendo, pero además es algo familiar y cierto. Mi bisabuela padeció Alzheimer, mi abuelo no tenía Alzheimer, el hijo de ella, digamos. Mi bisabuela empezó con el Alzheimer a los 75 años, mi abuelo falleció de 89 sin Alzheimer. Y entonces, en ciertas conversaciones familiares, ¿verdad?, la gente decía, bueno, mira, no tuvo Alzheimer porque pasó trabajando toda su vida. Ese era el factor protector, digamos. El factor protector, que le atribuía a la familia, digamos, a que no padeciera Alzheimer. Porque lo estoy relacionando cuando usted dice, bueno, es que hay que ejercitar el cerebro, es que hay que implica una actividad física innegable, digamos, trabajar de alguna forma, eso vamos a ver, no nos garantiza no padecer Alzheimer, pero como usted lo decía, nos ayuda a que sea menos probable. Exactamente, nos ayuda a prevenirlo. Y creo que el ejemplo no está mal, es un buen ejemplo, es algo que pasa realmente, y usualmente la población masculina tiende a ser un poco más activa durante más tiempo. Entonces, eso, si bien es cierto, no podemos decir en este momento, es un factor protector, podemos decir que en efecto se da menos en varones. Doctor, son las 2:35, déjeme hacer la primera pausa comercial y regresamos y nos metemos ya a los datos de el estudio de tesis. 2:35, vamos al corte, perdón, y regresamos con matices. Una producción de Noticias Monumental. Los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Dos de la tarde con 39 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Antes de entrar a los datos específicos de la tesis, hay un montón de comentarios, doctor. Carlos Riz le pregunta qué opina usted del nuevo tratamiento que es el bombardeo de ultrasonidos para eliminar la placa beta-amiloide que rodea las neuronas. Todos los nuevos tratamientos son bienvenidos siempre y cuando tengan una medicina basada en evidencia, quiere decir que tengan estudios que lo respalden. No conozco a profundidad el tratamiento con ondas de ultrasonido, habría que analizarlo, y como le digo, siempre que tenga un buen respaldo de evidencia científica comprobada, real, que no es algo que la gente sacó del bolsillo, vamos a tener buenos resultados. Isaac Villarreal no tiene que ver con el tema en particular, pero dice, me siento tan emocionado, este fue mi primer tweet de la vida y fue para Matices. Gracias, Isaac, un honor enormemente. Le preguntan, doctor, saludos, ¿por qué dentro de los tratamientos para Alzheimer se busca inhibir la colinesterasa? Ok, dentro de la fisiopatología del Alzheimer resulta que de las enzimas que pueden afectarse está la acetilcolinesterasa. Entonces, parte de los tratamientos que se producen o que queremos buscar es
ayudar a mantenerla dentro o de los grados adecuados de producción para que las uniones sinápticas que están en el cerebro funcionen de una manera más apropiada, ¿ok? Que la neurona que se une con la siguiente neurona funcione bien. Entonces, como lo que se genera son neuronas en el sistema nervioso central, procuramos que las que están funcionen bien y por eso buscamos que esta enzima permanezca en niveles apropiados. Bueno, nuestra periodista encargada de temas de salud, Karina, también está muy atenta al programa y pregunta a través de Twitter, ¿cómo se puede determinar si un familiar que tiene Alzheimer está cayendo en depresión? ¿Qué trabajo más difícil? Sin duda alguna, poder trabajar con eso es a un grado muy de especialista. Hay escalas para poder determinarlo, pero se trabaja en conjunto con el neurólogo que ve al paciente y muy probablemente si éste lo indica o lo encuentra o lo refiere, trabajará con otro tipo de profesional. Pero hay que tomar en cuenta que la enfermedad tiene periodos de depresión y periodos de euforia. Entonces, es difícil decir, ok, tiene depresión, vamos a medicarlo para depresión, porque muy probablemente no va a permanecer en ese estado mucho tiempo, ¿verdad? Claro, porque es solo en la primera etapa. Solo en la primera etapa porque después, en el nivel de conciencia sobre él mismo... Claro, por eso, pero la euforia y la depresión y los estados psicóticos de la segunda etapa, no sé cómo decirlo, están fuera de conciencia, es decir... Sí, el paciente no entiende que... Exactamente. O porque está triste. Exactamente. Es que en la primera etapa el paciente entiende que tiene Alzheimer. Sí. En la segunda y tercera ya no. Sí, en realidad en la segunda y tercera podría no estar consciente. En la tercera no, podría no estar consciente o poco a poco va a ir perdiendo la conciencia en ese sentido. Pero es que, vamos a ver, es difícil poder darle un tratamiento de antidepresivo a este paciente que se está neurodegenerando, porque inclusive el tratamiento antidepresivo funciona a un nivel similar. Entonces es muy, muy complejo poder manejarlo y es parte del proceso del Alzheimer, podríamos verlo desde ese punto de vista. Agustín dice, cruzando los dedos para que no nos tiren a los fumadores. Agustín, yo soy fumador y sí, ya nos tiraron, pero siempre nos tiran porque está mal. ¿Qué vamos a hacer? Hay que intentar evitarlo, el fumado no solamente para Alzheimer, sino para muchas otras enfermedades, casi que todas las enfermedades tienen algo que ver con el tabaquismo y es algo que tenemos que intentar poco a poco ir mermando y entender que no produce absolutamente ningún bien para nuestro estado de salud. Susana Quiroz pregunta si la ansiedad puede ser un factor también del Alzheimer. La ansiedad no es un factor del Alzheimer, la ansiedad es otro proceso totalmente y no tiene unión, no tiene relación dentro de la manera en la que se genera. Y me alegra mucho, por cierto, que intentemos derribar mitos también en el programa de hoy. Excelente. Porque Harold Madrigal dice, en la película Siempre Alice, le hacen una prueba de ADN a los hijos de Alice para saber quién heredó el Alzheimer. ¿Existe efectivamente esa prueba o es un batazo de la película? Mira, yo no he visto la película, no sé exactamente la prueba que le hacen. Voy a llegar a verla hoy en la tarde. Vamos a buscarla. Sí. Y Harold, manda el link porque no sabemos para poder verla. Ahora, el detalle está en que poder existir pruebas para determinar o para ver la composición genética de una persona. Eventualmente, no en este momento que nos digan este es el gen del Alzheimer. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Y si hubieran fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, porque en nuestro país no hay. No, ni hay exámenes para determinarlo. Exactamente. Exámenes químicos de laboratorio para determinarlos. 2:44, déjeme revisar nada más. Laura nos contaba que la tía tenía Alzheimer, que tiene 18 años de tener la enfermedad, que inició a los 46. Bueno, un caso que empezó muy joven, es un caso raro, son cosas raras, no es fácil diagnosticarlo. El estudio se basa en mortalidad, ¿verdad? Por eso en el inicio yo mencioné que no tenemos casos de esa edad porque no hay mortalidad a esa edad, ¿no? Por lo menos no registrada hasta este momento en nuestro estudio. Sin embargo, por Alzheimer, ¿verdad? Sin embargo, como dijimos anteriormente, puede empezar antes. Las enfermedades pueden empezar en diferentes puntos y en cada persona funcionan de una manera diferente. Pero Laura toca un punto fundamental. Dice, el médico nos indica que no hay medicamentos que disminuyan los síntomas y los que recomiendan son muy caros. Por lo tanto, la familia debe sacrificarse mucho o tener una capacidad para atenderla. Así es. Los medicamentos que hay en la actualidad
los caros que ella está mencionando aminoran los síntomas, no detienen el curso natural de la enfermedad, no detienen el avance y hacen que el paciente sea un poco más funcional, que es importante que el paciente sea funcional, hay que intentar darle la mejor calidad de vida que pueda durante el proceso que el paciente va a tener, pero como nos dice la persona que nos pregunta, es así, lamentablemente es así, y como mencionamos anteriormente, ojo a la cantidad de años que la persona ha necesitado este cuidado. Una vez más, la importancia de tener una política que nos ayude a esto, porque estoy seguro que esta radio escucha, al igual que su familia, ha estado sufriendo una serie de consecuencias muy importantes que no solamente le afectan a ella, sino que van a seguir afectando, que afectan a otras 1.900 personas en el país y que después de eso afecta al Sistema Nacional de Salud inclusive. Claro, y el detalle está además en que usted sabe si los medicamentos que da la Caja, la Seguridad Social en Costa Rica, son igual de efectivos que los que nos habla Laura, que son carísimos. Cualquier medicamento que la Caja dé no es solamente porque la Caja quiso dar ese medicamento, pasa un proceso de elección, pasa un proceso de selección, donde el fármaco tiene que demostrar ser capaz de mejorar el paciente al mejor precio accesible, por decirlo de alguna manera. Claro, aquí lo triste es que el precio efectivamente es uno de los elementos. Claro. Pero bueno, eso tampoco le toca a usted, doctor. Pero el precio es uno de los elementos que toma en consideración la Caja Costarricense de Seguro Social. Si no, veamos en los medicamentos por el cáncer de seno, ¿verdad? La discusión de cuánta sobrevida podría tener una persona para que valga la pena la Seguridad Social comprarlo. Pero bueno. Sí, temas un poco controversiales que es difícil discutir dentro del marco. Y dolorosos y complicados. Claro. Y igual que hay muchos temas que se pueden discutir desde el aspecto ético inclusive en ese sentido, pero que hay que tomar en cuenta los derechos que presenta el paciente y lo que el país declara en su constitución política sobre la salud. Eric Delgado dice en Facebook: buenas tardes, disculpen, ¿pueden repetir si hay cura o tratamiento? No. Sí, no cura, tratamiento para síntomas. Ok. Preguntan si el Alzheimer puede afectar el sistema físico-motor. O sea, el Alzheimer como tal no es una enfermedad que afecta el sistema físico-motor, pero hay un detalle muy importante y es que resulta que muchas de estas enfermedades tienden a traslaparse. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen Alzheimer que su enfermedad se traslapa con Parkinson, por ejemplo. Entonces, al final son dos tipos de demencia. Entonces, estos dos tipos de demencia tienden a entrecruzarse y es muy frecuente tener un paciente que presenta síntomas de una y de otra. Entonces, al final, el paciente es como un Alzheimer con Parkinson, por decirlo de alguna manera, y se ve afectado el sistema neuromotor. Y Oscar Mario Molina le pregunta si usted conoce, doctor, qué respaldo le da la Caja a la familia con un paciente con Alzheimer. La Caja siempre tiene el respaldo que pueda dar al paciente. Si el cuidador lo necesita o si el médico que está llevando el caso ve la necesidad y tiene la posibilidad de hacerlo, va a referirlo donde tenga que referirlo para que se le dé el apoyo apropiado. Sin embargo, no hay un sistema o una red que nos permita dar ese apoyo. En este momento no hay un departamento que se encargue de apoyo al cuidador, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ok. Son las 2:49. Iba a pasar a los datos, Víctor, pero yo con mucho gusto le doy tiempo para que me escriba que un oyente llamó aquí y nos pregunta, y estoy hablando muy despacio para darle tiempo a Víctor de que nos escriba la pregunta completa. Bueno, antes voy a decirles que dice Ismael Mate: excelente programa el de hoy, cómo cuesta a veces cambiar hábitos negativos, pero estos programas crean conciencia. Que si hay prueba de que la marihuana ayude a quitar el Alzheimer, doctor. No hay una prueba hasta el momento que yo haya podido leer de manera apropiada para esto. Vamos a ver, la marihuana como tal es otro de los puntos controversiales que puede haber dentro de la salud en este momento, dentro y fuera de Costa Rica, que para poder utilizarla y decir o indicar si realmente funciona, necesita necesariamente de estudios que demuestren su efectividad en el tratamiento del paciente. Vamos a los datos. En Costa Rica, ¿cuánta gente hay con Alzheimer? En Costa Rica hay mucha gente con Alzheimer. Hay alrededor de 1.900, 2.000 pacientes con Alzheimer. Ok, 2.000 pacientes con Alzheimer. El estudio se hizo entre 1990 y 2014. Ahí van 25 años. Sí. ¿Verdad? Ok, en esos 25 años se triplicó la cantidad de pacientes con Alzheimer. La cantidad, sí. La cantidad. Sí, la cantidad. Ahorita hablamos de mortalidad. De la mortalidad. La cantidad de pacientes con Alzheimer aumentado. Sí, aumentó. En efecto. ¿En el mismo porcentaje en que aumentó la población?
Lo que pasa es que usualmente nosotros obtenemos estos datos a través de tasas de prevalencia, y la tasa de prevalencia no toma en cuenta, o toma en cuenta más bien el aumento de la población. Entonces siempre vamos a ver el aumento paulatino, si ha aumentado realmente. Ahora, si yo viera el número de casos solamente, claro que va a aumentar en relación a la que aumenta la población, porque al haber más población, y al haber más población adulta mayor, va a haber más casos. Claro, no, yo lo que quería determinar es, por ejemplo, si hay más población, lógicamente hay más fallecidos por Alzheimer. Pero, digamos, siempre podrían representar el 1 o 2%, creo que es menos del 1, el 0.80. Sí, 0.86. Ajá, de la mortalidad general. Ese es el porcentaje que se ha mantenido. O sea, no es que hay una explosión de casos de Alzheimer. Simplemente es que conforme avanza la población, avanzan los casos. Sí y no. Conforme avanza la población, avanzan los casos. Estamos claros, porque al avanzar la población, a la cantidad de personas, aumenta la posibilidad de tener más casos, claro está, ¿verdad? Y más en el hecho de que Costa Rica se encuentra en una transición acelerada de la pirámide poblacional, lo que quiere decir que tenemos más personas adultas mayores cada día y menos personas jóvenes. Entonces vamos a ver más casos, exactamente. Sin embargo, una vez más, lo que nosotros hacemos es calcular las tasas de prevalencia de la enfermedad, casos nuevos y casos viejos en una sola. Y eso nos indica o toma en cuenta la velocidad de afectación de la población. Entonces nos damos cuenta qué tan rápido se afecta a la población. Entonces, lo que quiere decir en términos estadísticos es, doctor, que ha aumentado la cantidad de casos de Alzheimer, ¿verdad? Evidentemente por el aumento de la población, pero ha sido más marcada la cantidad de aumento de Alzheimer, ya no solo por el crecimiento de la población, sino por el envejecimiento de esa población. Muy importante, exactamente. Ese detalle es tal vez uno de los más críticos a pensar, y uno de los que más nos denota la importancia de tener políticas de envejecimiento saludable, o entender que el envejecimiento saludable no inicia a los 65 años, cuando la caja nos dice que somos adultos mayores, o cuando el sistema dice que somos adultos mayores, sino que desde que estamos más jóvenes debemos saber que de jóvenes vamos para viejos, y tenemos que pensar desde temprano en cómo evitar que nos den este tipo de enfermedades. Sí, porque es curioso, vamos a ver, en 2014 hubo más o menos 170,000 muertes, digamos, en 2014, y hubo un aumento en la mortalidad, en casos en mortalidad por Alzheimer. Pero cuando uno ve el gráfico, voy a ver si lo puedo. Usted le podría preguntar, don Víctor, a los compañeros de Canal 2 a cuál cámara le pueden hacer zoom a mi computadora, que supongo que es la cámara que tengo exactamente al frente. Pero bueno, para que la gente que nos está viendo por Canal 2 vea el gráfico, y uno efectivamente puede determinar en el gráfico que conforme va creciendo la cantidad de funciones normales por la cantidad de gente, sube también la mortalidad por Alzheimer, pero uno puede notar un poquitito más inclinada la de Alzheimer, y tiene que ver con el envejecimiento directamente de la población. Claro, como estaba hablando anteriormente, y en el gráfico que pronto vamos a poder ver, lo más importante de eso es ver cómo la tendencia que estamos observando en el gráfico es una tendencia hacia el aumento. Entonces, claro está que eso se va a ver más evidenciado conforme aumenta la población. Ese gráfico es específicamente algo que se llama relación porcentual, que quiere decir cuántas muertes de nuestro país se deben, o cuánto la mortalidad de nuestro país se debe a Alzheimer. Entonces, vamos a ver que ahí está el gráfico, vamos a ver que el gráfico como tal no nos indica específicamente eso, contribución porcentual de la enfermedad de Alzheimer en Costa Rica durante 1990 al 2014, y podemos ver como claramente la tendencia hacia adelante. O sea, conforme aumenta el número de muertes, aumenta el porcentaje de esa mortalidad, de ese número de muertes que se debe a Alzheimer, y que eso tiene una situación importante en el dato de que la población adulta mayor aumenta, y ha aumentado, está aumentando rápidamente en nuestro país. Okay, para la gente que está viendo el gráfico en Canal 2, ¿quién está en el canal? Gracias a quien está en el canal. Era para ver los créditos. Uno podría ver entonces el aumento, justamente la línea de puntitos eran los casos de Alzheimer, por supuesto. El tema de la distribución por grupo etario, por la edad de los pacientes, me llamó también la atención. El 43% de los pacientes que fallecen por Alzheimer fallece después de los 85 años. Claro está. Vamos a ver, ahí hay que tomar en cuenta cosas importantes como la expectativa de vida en nuestro país, que
el promedio está más o menos en 80 años aproximadamente, ¿verdad? Y que estos pacientes inclusive superan un poco ese promedio. Pero es uno de los grupos que principalmente se afecta y donde vamos a encontrar la mayor mortalidad por Alzheimer, porque están llegando ya a su etapa terminal. ¿Qué, doctor? Vamos a ver, ¿uno muere de Alzheimer? Sí, la causa de muerte es Alzheimer, o sea, todos los pacientes, uno podrá tener en su cabeza que la causa de muerte es paro cardiorrespiratorio, sí, por ¿verdad? supuesto. Pero todo el mundo muere de paro cardiorrespiratorio porque a todos Pues se nos para el corazón, ¿verdad? Pero la causa de muerte necesaria de este paciente, la determinante, la que se registra en el INEC para tomar en cuenta nuestras estadísticas, puede ser Alzheimer. Ok, que tiene que ver justamente entonces con que el paciente ha perdido toda movilidad, que está postrado en una cama, que ha perdido ubicación, o tiene una afectación directa, por ejemplo, en el corazón. No tiene una afectación directa en el corazón, sino que el paciente ha tenido tal proceso neurodegenerativo que sencillamente su cerebro está tan degenerado que deja de funcionar. Ok, y deja de mandar estímulos además. Exactamente. Ok. Ya ha dejado de hacerlo, probablemente hacía ya un sí, tiempo. pero digamos los más llegara. básicos, que tienen que ver con los órganos. Ajá, exacto. Al corazón, Por para ejemplo. que lata. Para que lata, por ejemplo. Ok. El 43% de los pacientes con Alzheimer fallecen después de los 85 años, el 25% fallece entre 80 y 84, el 18% entre 75 a 79 y el 8% entre 70 a 74. Solo el 6% fallece antes de los 70 años. Sí, los casos que vimos tempranos, ¿verdad? Son los casos que vimos tempranos, son los raros, por decirlo de esta manera, y vamos a ver, son pacientes que han tenido un proceso muy acelerado de la enfermedad, ¿verdad? Pero vamos a ver, para que tengamos una idea de la perspectiva de tiempo, si mi paciente, dijimos al principio del programa, si mi paciente tiene 60, 65 años, es de los picos diagnósticos, por decirlo de esta manera, y se va a morir a los 85, vimos 20 años un paciente con Alzheimer. Claro. Igual los casos raros, digamos, de menos de 70 años, pudieron haber empezado a los 50. Probablemente. O pudo haber sido que el paciente que empezó a los 65 y de manera muy acelerada, se neurodegeneró muy rápido. Ok, pero eso no hay forma de determinar. No hay forma de determinar por qué. No la hay. Ok. Vamos a ver. Clarísimamente, usted me decía 60% mujeres, 40% hombres, pero cuando uno lo analiza por grupo etario, por la edad, la cantidad de personas fallecidas por Alzheimer mayores a 85 años, la mujer nos triplica prácticamente. Claro. Todos los hombres. Exactamente. Creo que por aquí tengo algunos datos de las tasas de mortalidad en hombres, mujeres. Y vamos a ver que para el 2014 prácticamente la mujer duplica casi la tasa del hombre, ¿verdad? Y es algo que podemos ver expresado ahí. Claro, está cargada en ese grupo etario de manera importante, ¿verdad? Porque podemos ver que prácticamente duplica lo que pasa con el varón. Claro, lo que pasa es que es muy interesante porque en menos de 70 años hay más mortalidad de hombres que de mujeres, pero podría no referirse directamente al Alzheimer, sino a la calidad de vida, independientemente del Alzheimer que tenemos los hombres, que podría ser, digamos, los hombres nos cuesta mucho ir al médico, sí, somos particularmente imprudentes. Bueno, en la mayoría de enfermedades, muchísimas de las enfermedades, ¿verdad? La mortalidad siempre es más alta en los hombres. Si nosotros analizamos solamente la mortalidad general y no analizamos la mortalidad por Alzheimer, sino la mortalidad general del país, los hombres siempre tenemos más tendencia a esto, y sobre todo por las muertes violentas, ¿verdad? El varón siempre tiende a morir. 96% de muertes violentas en Costa Rica son hombres, y todavía si nos vamos a accidentes de tránsito es un 98% la cantidad de muertes en hombres, que señores, hay una frase muy machista que esperaría derribar con esta estadística, pero si en Costa Rica solo manejaran mujeres, pues pareciera que no habría tantos accidentes de tránsito y tantas muertes en carretera. De hecho, es muy interesante, el INEC estuvo aquí hace un par de meses, como la mortalidad en accidentes de tránsito en hombres ha bajado el promedio de vida en Costa Rica. Exacto. Es más, un impacto. Y si usted analiza la esperanza de vida de nuestro país, vamos a ver que hay una diferencia de 5 años entre el hombre y la mujer que se debe a las muertes violentas en el hombre. Sí, es muy interesante. Le decía que menos de 70 años hay más cantidad de muertes con Alzheimer en hombres. Claro, que tampoco son muchas, pero sí hay una similaridad. Sí, un poquito. En los 70-74 se empatan, más o menos. Y de ahí para arriba empiezan a distanciarse hasta los 85. Pero es que yo creo que era lo que le decía, que los hábitos de vida de los hombres hacen que no lleguemos a los 85. Ese es un dato que puede ser probable, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros calculamos eso, calculamos lo que llaman tasas específicas. Entonces, la población que se toma en cuenta es la masculina y la femenina. Entonces, al calcular
trasladar eso por la población masculina a la población femenina hace que eso que estás mencionando se limite. Sí, Entonces claro. no lo poco ruido en los datos. Exactamente. Entonces en realidad si disminuyó la población masculina se deja de contar esas personas en el denominador y el dato es un dato más Entonces apropiado. déjeme hacerle otra pregunta que podría ser una interpretación de esto. Podría ser también que entonces en el hombre, pero no sé si está probado, doctor, la evolución de la enfermedad sea mucho más rápida que en la mujer. No sé si está probado en efecto, pero podría tenerlo. Eso depende de persona a persona. No tiene nada que ver con por sexo, supuesto, pero cuando uno ve la estadística y resulta que hay una altísima mortalidad de mujeres mayores de 85 años por Alzheimer, uno podría pensar que es que la evolución fue más rápida en los primeros niveles para los hombres y más lento para las mujeres. Se podría, Sí, pero se se podría. necesitan más datos que lo corroboren. Son las 3:01. Vamos a la segunda pausa comercial y regresamos con los datos por provincia. Y además, doctor, le cuento, siempre el invitado del programa escoge la canción con la que vamos a cerrar. Así es que esta pausa dura 4 minutos. Tiene 4 minutos para decirme cuál es su canción favorita. Son las 3:01. Vamos a la pausa y volvemos. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Regresamos a Matices. Hoy con el doctor Daniel Pérez de la Unidad de Investigación de la Universidad Hispanoamericana, que hizo público un estudio, una tesis de licenciatura del doctor Venegas, se me olvida el nombre. Anthony Venegas, sobre el Alzheimer en Costa Rica. Doctor, antes de seguir con las estadísticas que ya íbamos justamente a hablar sobre las provincias, hay algunos temas de fondo, de consultas que están haciendo aquí en Twitter. Dice Adolfo, si usted sabe que en lugares donde es permitida la eutanasia, la enfermedad del Alzheimer es una de las que se permite la eutanasia. No, es muy difícil contestar esa pregunta y dar una respuesta apropiada, ¿verdad? En nuestro país no está legislada la eutanasia y por ende no tengo un dato que podamos entregar en ese aspecto. Habría que analizar datos de otros países que sí tengan el trabajo completo en ese aspecto. Además, vamos a ver, Silvia dice que la mejor cura es la prevención. Pregunta Volcán Poás si es que aumentaron o se detectan mejor. Aumentaron porque lo que estamos viendo en el estudio hasta cierto punto es mortalidad, ¿verdad? Entonces aumentó y la detección ha mejorado. La detección ha mejorado, como en muchas de las cosas, pero no es una variable que sesgue el estudio en ese aspecto. Ok, vamos a los datos de las provincias, sí señor. Empecemos por vamos a ver, ¿por qué hay provincias donde hay más prevalencia que otras? Bueno, eso tiene que ver con dos cosas importantes. Una puede ser la concentración de la población, otra puede ser el lugar de diagnóstico, ¿verdad? Donde se hizo el diagnóstico específicamente, y la otra más importante es la cantidad de personas donde fallecen estas personas, que es lo que registra el INEC, ¿verdad? El número de fallecimientos, donde ha ocurrido este fallecimiento. Sí, la atención médica, vamos a ver, en la última etapa de la enfermedad, ¿el paciente tiene que estar hospitalizado? No siempre. El paciente está hospitalizado si presenta alguna complicación, pero usualmente este paciente tiene un seguimiento que puede ser por parte de algún cuidado paliativo, pero está en su casa, usualmente, o está en un centro de cuidado, o está en un lugar de cuidado de ancianos, donde recibe los cuidados apropiados para sus características, pero se complica. Entonces este paciente empieza con algún tipo de complicación respiratoria, alguna otra cosa que lleva eventualmente a su fallecimiento, pero que su caso sigue siendo Alzheimer. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque puede ser que en el registro de defunción mueran pacientes hospitalizados. Claro. Y pacientes hospitalizados, adultos mayores, la mayoría están hospitalizados en San José. Eso, como lo dijimos anteriormente, el lugar de muerte. Ahora, es importante ver la estadística en si la estadística es lugar de muerte o si la estadística está por el lugar donde vive la persona específicamente, ¿verdad? Entonces por eso lo podemos ver de esa manera, y en este caso solamente lo vemos por el lugar de residencia y no por el lugar del fallecimiento. Vamos a ver, en San José, Santana y Acosta son los que tienen menor mortalidad por Alzheimer. ¿Hay algún elemento, doctor? No hay ningún elemento que nosotros podamos afirmar desde el punto de vista causal, o sea, causa-efecto de vivir en Santana es un factor que evite el Alzheimer, no podemos decirlo. Hay muchas cosas que van a tomarse o que pueden estar alrededor de poder entregar ese número, pero sí nos da
zonas donde puede haber más o menos mortalidad por ese aspecto. Creo que ahorita más adelante vamos a ver, por ejemplo, Guanacaste con las Blue Zones y cómo, a pesar de tener grupos con mayor edad, no hay tanta mortalidad en ese aspecto. Vamos a ver la que sigue. Alajuela. La mayor tasa fue en 2014, es 4.5% muertes por 100.000 habitantes. Hubo un pico en la mortalidad en 1996, pero dice la investigación, es importante mencionar, debido a que para esta época, 96, el diagnóstico del Alzheimer era poco común. Claro, era poco común y es el momento en el que cambia la clasificación de la Internacional de Enfermedades de una u otra y permite diagnosticarlo de una manera más apropiada, ¿verdad? No era algo que la gente estuviera pensando en, ¿verdad? Las provincias con mayor mortalidad son Guanacaste y Heredia. No, más bien las provincias creo que son Cartago, si no estoy mal. Sí, Cartago. Cartago y Heredia, exactamente. Cartago y Heredia. ¿Y la de menos? Y la de menos creo que más bien de Guanacaste, si no me engañan los datos. No, es que en el de Alajuela hay un dato interesante, porque Alajuela tiene dos zonas muy deprimidas económicamente, que son los Chiles y unas zonas de San Carlos, algunos distritos de San Carlos. Esto podría generar además una mayor prevalencia de muertes por Alzheimer. Exacto, eso es uno de los factores de riesgo que vimos anteriormente, la parte socioeconómica, y eventualmente podría hacerse o buscarse la asociación en ese aspecto. Pero además vamos a ver, doctor, yo entiendo que ustedes tuvieron mucho cuidado en buscar las estadísticas, ¿sí? y que fueron a las fuentes oficiales de las estadísticas. Exactamente. Pero hay un dato en el de los chiles que me llama la atención. Se registraron 2 periodos, nada más, dos muertes en los chiles por Alzheimer entre el 90 y el 2014. Esto, o hay que ir a investigar a los chiles ya, digamos, a ver qué pasó, o me habla más bien de un pésimo manejo, no de ustedes, por supuesto, sino de las autoridades encargadas de recoger los datos. 2 muertes por Alzheimer en 25 años en los chiles. Sí, bueno, hay que ver la cantidad de habitantes, hay que ver la cantidad de personas, y hay que ver que tal vez había habitantes de los chiles cuya muerte no se registró tal vez de la mejor manera en ese aspecto, ¿verdad? El manejo de registros y de datos en nuestro país es difícil. Parte de la formación del médico que hace esto, usualmente es un médico general que hace un acta de función extra hospitalaria, ¿verdad? Tiene que estar registrado para poder hacerla. Debe incluir dentro de su grado, dentro de su licenciatura en medicina y cirugía, el correcto diagnóstico de muerte y aparte de eso el correcto llenado de actas de defunción. Sin embargo, las actas de defunción, cuando usted las entrega en el INEC, no hay, o en el registro civil, no hay una revisión del diagnóstico que usted escribió, ¿verdad? Entonces, eso puede estar en un subregistro eventualmente. Ok, Cartago y Heredia, vamos a ver, esta pregunta recurrente, doctor, pero necesito hacérsela. ¿Por qué Cartago y Heredia? Ok, ¿por qué Cartago y Heredia? En este estudio es difícil decirte. Cartago tiene una población que tenga X características que propicien a esta enfermedad. Para poder determinar por qué una provincia específica, necesitamos un estudio que sea un estudio de cohorte, un estudio longitudinal con muchas personas, por ejemplo, como el que se hizo en Guanacaste con el caso de la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Donde encontramos un montón de casos de insuficiencia renal crónica en Guanacaste y se va a estudiar la población para saber por qué está pasando esa insuficiencia renal. Entonces, el tipo de estudio puede decirnos la cantidad de muertes, mas no puede decirnos por qué se dan esa cantidad de muertes en ese país, en esa provincia. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, uno piensa en Cartago, cáncer gástrico. Ajá. Bueno, entonces es la provincia con mayor cáncer gástrico. Lo que pasa es que duramos, sí, y cáncer de colon, pero duramos un montón de años para saber por qué. Exacto. Solo teníamos el dato. Y siempre vamos a ver un montón de años, ¿verdad? Porque el estudio, como te decía anteriormente, es un corte. Un estudio de corte es un estudio que dura un montón de años. Es un estudio que tiene una gran carga económica. Es un estudio que necesita un perfil de investigadores muy apropiado para poder correrse con una rigurosidad muy importante y que eventualmente en nuestra unidad de investigación podemos empezar a generar estudios de este tipo en un mayor largo plazo, pero que nos entregarán datos en un mayor largo plazo también. De hecho, yo soy de Cartago. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, fue cuando surgió, hace muchos años, como 25, fue cuando surgió el dato de que éramos la provincia con mayor cáncer gástrico. Cáncer gástrico, sí, fue cuando surgió el dato confirmado ya. Claro. Es decir, no sé cuánto duró el estudio, 30 años, 40 años. Eso en Cartago. Guanacaste, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Claro, como hablamos anteriormente. Exactamente. Años, y todavía estamos, ¿verdad? Sí, todavía se está investigando. El estudio de enfermedades crónicas no transmisibles, el principal estudio que se hizo, los dos principales, uno es el estudio de Framingham y otro el estudio de las enfermeras. Son estudios larguísimos que nos han hecho poder encontrar factores de riesgo en poblaciones específicas y que han cambiado la salud, pero son estudios muy largos.
Sí, pero lo que quiero preguntarle, siendo de la unidad de investigación de la Universidad Hispanoamericana, doctor, es si en Costa Rica, digo, en algún momento hay que empezar para hacer esto. En Costa Rica se ha iniciado ya, que usted sepa. Sí. En Costa Rica no se iniciaron temas específicos como estamos viendo ahorita, como Alzheimer. No tenemos un estudio de cohorte que nos demuestre por qué esta zona tiene más Alzheimer, ¿verdad? Porque para poder hacer ese estudio tenemos que tener una base. La base es esto que estamos diciendo. Aquí hay más. Ya encontramos que aquí hay más. Ya encontramos que aquí está la mayor grado de mortalidad. Ya encontramos que aquí está la mayor prevalencia. Ahora vamos a saber por qué aquí hay mayor. Entonces, y se genera un nuevo estudio que hace eso. Pero sí en nuestro país hay organizaciones que se pueden dedicar a esto y que eventualmente la universidad puede diseñar protocolos para que permitan ese abordaje en conjunto con otros entes. Imagínense que Cartago tiene 6.38 por cada 100.000 habitantes. Alajuela tiene 3.5 por cada 100.000, casi la duplicación. Heredia tiene 5. Ajá. Por cada 100.000 habitantes. Cartago es el mayor, después Heredia con 5. Sí, exactamente. Así como lo están mencionando, Cartago vivir en Cartago es un factor de riesgo para algunas enfermedades, ¿verdad? Hombre, tengo que pasarme entonces. Lamentablemente el pasarse no limita, o sea, vamos a ver, no es vivir en Cartago como tal, porque probablemente no es algo que tenga que ver, por ejemplo, suena muy feo. Exactamente. Es el sufrimiento del equipo. Es que ahí vamos a ir con la persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver, hablamos anteriormente de estilos de vida saludable, vamos a lo mismo. Si tenemos una persona que fuma, una persona que no se alimenta bien, una persona que no hace ejercicio, una persona que no tiene un estilo de vida que realmente entienda que va a beneficiar a largo plazo, a mediano plazo su salud, entonces va a sufrir esas consecuencias en Cartago, en Limón, en Guanacaste, en Heredia, en cualquier otra provincia, ¿verdad? Doctor, pero vamos a ver, ojalá se logre hacer un estudio a largo plazo sobre esto tan específico, pero ustedes están atados de manos en algo, sí. Y es que en Costa Rica se hacen muy pocas autopsias. En Costa Rica hacen pocas autopsias y nos basamos mucho en el diagnóstico de muerte que hace el paciente, en el caso del doctor con el acta de función, y en efecto la mayoría de esas no llevan autopsias, hay casos específicos para autopsias, ¿no? Claro, porque por ejemplo, vamos a ver, aquí la cosa está en cómo hacen ustedes, porque no tienen otra herramienta para confiar a ojos cerrados en lo que el médico ponga en el acta de función cuando hay muchos padecimientos que son muy, muy específicos, digamos. Pero entiendo la pregunta y creo que esa es una pregunta específica para el INEC también, ¿verdad? Porque el INEC es el que registra esto y el que toma en cuenta esto. Y una pregunta directa para las universidades que forman médicos, ¿qué tanto están capacitados para hacer un diagnóstico apropiado? Pero hay que tomar en cuenta que en ese tipo de enfermedades degenerativas que tienen tanto tiempo con el paciente, la estadística está usualmente bien. ¿Por qué? Porque este paciente tiene un control de muchísimos años, todos sus familiares saben qué es lo que tiene este paciente, tiene cuidado paliativo muchas veces, que tiene epicrisis, que tiene cosas que salieron del hospital. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer un acta de defunción, tomamos en cuenta estos datos y nos es mucho más sencillo validar que el paciente realmente haya padecido una enfermedad, porque es una enfermedad de esta enfermedad, porque es tan crónica que usualmente tiene muy buen registro. Sí, claro, porque dura mucho tiempo. Claro, exactamente. Agarremos los últimos 2 minutos para derribar otros mitos. Porque, pregunta Gabriel Murillo, ¿qué hay de cierto que usar la mano izquierda es estimulante para prevenirlo? No hay nada de cierto que utilizar la mano izquierda. Vamos a ver, hay un hemisferio dominante en el cerebro que es el que maneja el habla, ¿ok? Entonces, usualmente los derechos, un 90-95% de los derechos domina el hemisferio izquierdo y un 70-75% de los izquierdos domina el hemisferio izquierdo. Pero el hecho de que yo use mi mano derecha o mi mano izquierda no va a desarrollar más mi cerebro ni va a prevenirme el Alzheimer. Mantenerse activo, eventualmente sí. En general, con las 2 manos, Gabriel. Katia Rojas dice, ¿dónde puedo encontrar el estudio completo para leerlo? Claro, el estudio completo en este momento lo puedes encontrar en las bases de datos de la Universidad Hispanoamericana y pronto en el journal de la Universidad Hispanoamericana que se llama Revista Hispanoamericana de la Salud, que se publican los números constantemente y ahí puedes encontrar los datos. Ok, y vamos a ver, por aquí había la importancia, no recuerdo, está muy abajo la pregunta, no recuerdo quién la hizo, pero es la importancia de la fisioterapia en pacientes con Alzheimer. Sí, vean, en el manejo del paciente con Alzheimer y cualquier paciente con demencia, mantenerlo funcional es un pilar. Entonces nosotros necesitamos que este paciente pueda hacer cosas por sí solo y la terapia le permite hacer cosas por sí solo. ¿Por qué? Porque estimula diferentes partes de su cuerpo que recuerda que tiene y que eventualmente puede usar. Entonces un error muy frecuente que vemos por parte del cuidador es, por ejemplo, lavarle los dientes al paciente. Si el paciente puede lavarse los dientes, deje que se lave los dientes solo. Si el paciente puede comer, deje que coma solo. Si el paciente puede hacer las cosas solo, hasta donde pueda que las haga solo. Porque cuando yo empiezo a hacer las cosas por el paciente, hago que pierda funcionalidad y hago que se deteriore más rápido.
Ok. Vamos a ver, aquí hay... Yo encuentro, doctor, para estos últimos minutos, algunos mensajes fundamentales y específicos en el programa de hoy. Uno tiene que ver con que el país carece de prácticas y políticas para un envejecimiento saludable. Exactamente. Y qué bueno que tocamos ese tema al final. El país requiere eso. La población se encuentra en una transición epidemiológica acelerada. Vamos a tener más adultos mayores todos los días y para el 2045 nuestra población va a estar compuesta principalmente de adultos mayores. Quiere decir que todo esto va a aumentar. Si no generamos políticas de cuidado ya, el país se va a ver en problemas serios para la atención de este paciente, al igual que estilos de vida saludable y el envejecimiento saludable. Lo de los cuidadores son protagonistas prácticamente invisibles, son casi personajes secundarios o terciarios, digamos, en la novela del Alzheimer. Lamentablemente lo son. Y debemos dentro de nuestras políticas tomar en cuenta al cuidador, tomar en cuenta ese apoyo y entender que el cuidador no solamente por lo que puede generar a él y a su estilo de vida, sino por lo que tener personas al cuidado de sus familiares y que aumenten los familiares con edades avanzadas que eventualmente tengan enfermedades crónicas degenerativas y que no les permitan tener una función apropiada, va a producir el Sistema Nacional de Salud. Sí, doctor, muchas gracias por haber venido hoy. No, para mí ha sido un placer, espero poder haber abarcado la mayoría de dudas y que esto sirva de información para la gente y como lo mencionó un radio escucha anteriormente, que cause algún tipo de conciencia también. No, y Silvia en Twitter dice, mejor inversión en salud de un país, la prevención. Es la mejor prevención, lo dijeron desde 1974, Mark Lalonde en el estudio que hizo en Canadá, la prevención y atacar y trabajar, dedicar más a esto es lo mejor. Doctor, cuénteme qué canción escogió para irnos. Escogimos Verónica de Elvis Costello, una canción que habla un poco de su propia situación vivida con su abuela y que nos cuenta un poquito de la historia del cantautor. Oye, yo creo que usted tenía un saludo pendiente de Yaslin Alvarado. Un saludo a la doctora que nos escucha, un saludo también a mi esposa Dayan Núñez que también me está escuchando. Genial, doctor, muchas gracias. Verónica de Elvis Costello, muchas gracias. Mañana a las 2 de la tarde los invito, estará con nosotros la doctora Leandra Barca, por cierto, hablando sobre la vacuna contra la influenza y la influenza, que tiene además muchos datos. Recuerdan hace un par de años que todos entramos en pánico, realmente todos, cuando aumentaron las defunciones por influenza, y entonces las autoridades de salud intentaban explicarnos, que no cunda el pánico, acá se digo pandalcónico, que no cunda el pánico porque simplemente se cambió la ola de prevalencia, pero la Caja y el Ministerio de Salud hicieron un esfuerzo muy grande para darnos todavía más dosis de vacunas para los grupos vulnerables, incluyendo los profesionales en salud, que no era obligatorio que se vacunaran. Y adivinen qué, se empezó a vacunar hace un par de semanas, y adivinen quiénes son los que han faltado, los que tienen mayor factor de riesgo. 3:22, mañana hablaremos de este dato, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde, hasta luego.